Su acento la delata. Es argentina, sin dudas, pero con unas fuertes raíces cubanas. No porque haya nacido en Cuba, ni de padres cubanos, ni porque haya vivido en Cuba, nada de eso. Es que yo creo que en otra vida fue cubana. Es una gran periodista y su último trabajo premiado tiene que ver con la peor crisis migratoria por la que estamos pasando los cubanos. Bienvenida Andrea Sambucetti a mi hora favorita. Aplausos que se sientan. Yo sí, qué alegría tan grande estar con vos. Tú no sabes lo que yo te quiero a ti. No tienes ni idea. Es mutuo, porque empezamos juntas. Bueno, tú, cuando llegaste a Argentina, viniste primero para acá. Y ustedes me adoptaron ahí en el noticiero. Es algo que no me voy a olvidar en mi vida. Para mí es un hito en mi vida. Una de las cosas más importantes que me pasó, haberte conocido a ti, estaba con Cabo también, y realmente no me voy a olvidar nunca todo lo que vivimos en ese tiempo que compartimos juntos, y además porque tú eres una persona que la gente a lo mejor no lo sabe, te mira en la televisión y sabe toda tu vida artística y todo eso, y como periodista renombrada, pero los que trabajamos contigo realmente te queremos. Ay, ya que me vas a hacer llorar. Lo que es verdad, porque tú eres una persona, eres muy sencilla. Gracias. Y valoras a los demás y tienes esa capacidad de estimular. Yo me sentía todo el tiempo motivada. Tú no eres competitiva, y esto es algo que no existe en la televisión, en los medios. Es algo que no se encuentra. Es que tú llegaste como agua fresca aquí al Canal 41. Cuando entraste como reportera, le diste un giro a la manera de hacer las noticias con un estilo muy único y diferente, que fue un gran aporte para nosotros en ese momento en el noticiero. Cao y yo lo comentábamos. Gracias. Yo creo que eso fue lo que te hizo a ti también, te catapultó, porque eres buena, porque Gracias. eres muy buena y única, y tienes un estilo muy propio y sabes buscarle y hacer las noticias o lo que sea que estés haciendo, cualquier tipo de reportaje, desde un ángulo muy diferente al resto. Gracias, Y eso te destacó de los demás, y por eso has llegado hasta donde has llegado. ¿Hasta dónde has llegado? Todo eso lo vamos a hablar ahora. Me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí. Y recordemos que sí, empezaste en el noticiero con nosotros, pero luego, a ver cuántos de ustedes recuerdan esta parte de los inicios de Andrea aquí en Miami. Ella pasó a hacer un programa también muy diferente aquí en Miami, que se llamaba 7 días. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Ella durante 7 días se ponía, por ejemplo, podía estar 7 días viviendo con desamparados o con prostitutas. Iba a conocer desde adentro cualquier tipo de situación, ¿no? Claro, que existiera social. La idea, cuando salió este proyecto, yo soy psicóloga, ¿no? También, ¿no? Y voy a hablar con la Yes, no la voy a neutralizar más, voy a ser argentina, está bien. Entonces, estás autorizada, Ok, entonces soy psicóloga desde Argentina, y acá volví a estudiar psicología, así que soy psicóloga aquí también en Estados Unidos. Pero a mí lo que me preocupaba muchísimo, y hacía mucho tiempo venía esto como en mi cabeza, era trabajar con todos estos grupos que son grupos vulnerables, ¿no? Los ciegos, los desamparados y las personas que tienen algún tipo de necesidad, y que no siempre los medios tocan estos temas. Y son parte de nuestra realidad. Entonces estamos trabajando todo el tiempo con el tema también que tiene que ver con Cuba, que es muy importante, de lo que era la isla. Pero empecé a notar que nosotros acá teníamos problemas también que eran nuestros, y había mucho, la comunidad también estaba pasando por un montón de situaciones, y la idea era penetrar esas situaciones, estar y vivirlas, y a través de la vivencia contar una vivencia subjetiva. Obviamente era un periodismo muy polémico en ese momento, donde era la precisión, la objetividad y la primicia, y esto no era ni primicia, ni objetivo, ni nada, era ahí. Era lo que uno iba viviendo, puro, la crónica. Hice la crónica pura y dura, que ella hizo ese gran trabajo, que nunca lo vamos a olvidar aquí. Gracias. Eso fue esa experiencia primera
al llegar aquí a Miami fue lo que te unió tanto con nosotros, los cubanos? Porque además tiene una hija que es mitad cubana y mitad argentina. Es verdad, o mucho más cubana, porque esa ¿Sí? no me come una comida argentina, todo es con gris, arrocito y frijoles, y que me tuve que poner a ver cómo se hacía, porque la verdad es que no tenía ni idea. Así que con todas las amigas cubanas que tengo, pero ¿cómo hago el sofrito, viste? Porque mi hija come eso, nada más, no hay manera ¿Te aprendiste? Sí, pero no hay manera que le meta una milanesa, nada, ¿viste? Tiene que ser bien cubano, todo. Impresionante. Estás muy unida a la comunidad cubana. Y de hecho, tanto es así que yo me pregunto, una argentina, tan argentina como ella, se ha preocupado por un tema cubano, realmente es un tema cubano que nos está súper afectando aquí, es una gran crisis, y esa es la palabra, que es la crisis migratoria que estamos teniendo ahora. Pero ¿por qué escoger ese tema? Bueno, en principio no creo que es un tema... Hace un tiempo largo pienso que el tema de Cuba no es un tema de Cuba, es un tema de la humanidad. Porque cuando empecé a trabajar el tema de Cuba, estaba en Argentina, era periodista de un diario, prensa gráfica. Imagínate que eso, o sea, es mucho antes de que iniciara siquiera en la televisión. Era chica, no había cumplido todavía la mayoría de edad cuando empecé a trabajar el tema. Yo recuerdo, y ustedes deben recordar el caso también. Por cierto, empiecen a llamarme cuando quieran. 305-396-1454. Tienen hoy aquí a Andrea Zambucetti para que le den sus preguntas, sus mensajes y todo. Y cuántas cosas de estas que estamos rememorando recuerdan también. ¿Recuerdan el caso de la doctora Hilda Molina? Tú estabas en Argentina cuando la doctora cubana Hilda Molina no se podía reunir con su hijo. Sí, sí, era un caso que... ¿Todavía no habías venido para acá? No, para nada, no. Estaba trabajando con el tema de Cuba hacía tiempo en prensa gráfica, haciendo artículos escritos, y me había conectado ya con todos los periodistas disidentes que estaban en algún aspecto, digamos, en las penumbras ahí en la isla, ¿no? Con ese régimen que no los dejaba expresarse. Y esto es lo que me llama la atención. Tengo un amigo que es Gabriel Salvia de Cadal, que él es activista y me empieza a mandar al diario un sobrecito que decía la situación en Cuba, y yo siempre lo agarraba, no lo miraba. Tu primera aproximación al tema cubano, no lo miraba, yo era chica, tenía 20 años, no lo miraba, yo lo agarraba y lo dejaba en un ladito, la verdad. Y un día se me ocurrió abrirlo. No, porque me llevaban muchos sobres, era la prensa escrita, o sea, era todo por sobre y fax en ese momento, no había nada por mail. Y entonces agarré ese sobrecito, lo abrí, había unos folletos y empiezo a leer y me entero de Oswaldo Payá, ¿no? De periodistas muy importantes que estaban pasándola mal. Y empiezo a darle seguimiento, ¿no? Lo que era el proyecto Varela, a qué es lo que estaba pasando en Cuba. Y entonces me empiezo a conectar y empiezo a escribir artículos, a llamar a periodistas que estaban en la isla y a escribir lo que ellos querían decir. Y empecé a tener también todo un rechazo muy grande, no solo de lo que era la comunidad internacional que se apoyaba el tema de Cuba, pero sino de mi propia comunidad, porque mucho en Argentina también se apoya al régimen, ¿verdad? Entonces es como que era una cosa rara. Una periodista joven, ¿no?, de mi edad, que además iba a una universidad, que es la universidad pública en Argentina, que es bien progresista. Entonces es raro, estudiaba psicología, que es tradicionalmente progresista, escribía en un diario de derecha y estaba haciendo artículos con disidentes de Cuba. Eso fue antes, mucho antes de que viajara. Pero mi idea de viajar a Cuba empezó a formarse en mi cabeza y finalmente fue concreta, o sea, fui a Cuba durante la Primavera Negra. Y te deportaron. Y me deportaron. Te deportaron de Cuba cuando fuiste. ¿Cómo fue eso? Bueno, hice entrevistas con Hilda Molina, sí, hice entrevistas con su mamá en ese momento. Bueno, después hice con Vladimiro Roca, Oswaldo Payá, Laura Pollán, que era la líder de Damas de Blanco en ese momento, y claro, de tanto visitar a los disidentes empecé a notar que me estaban siguiendo, y entonces un día llego al hotel donde estaba alojada y me veo que está toda mi valija empacada en el lobby, completamente cerrada, todo lo que había dejado, estaba todo, y había un carro de seguridad del Estado, ¿no?, ahí militarizado, no sé, que me decía que me tenía que ir con ellos.
Y te deportaron de Cuba, pero en ese momento tú estabas en Argentina y de Argentina tú viajaste a Cuba, o ya tú estabas aquí. No, yo estaba en Cuba. No recuerdo la fecha, cronológicamente estoy un poco perdida. Yo estaba en Cuba. Sí, pero viajaste de Argentina allá o de aquí de Miami. Yo estaba, yo estaba en Argentina, era periodista de Argentina. Ajá. Ya trabajaba hacía prensa gráfica en otro diario y hacía un programa también de televisión allá. Participaba en uno de los programas. Entonces, mi idea era llegar a entrevistar a Hilda Molina, básicamente porque era un caso muy renombrado en Argentina, y también trabajar con el resto de la disidencia. Hacer también a Porno para Ricardo y otros músicos que estaban en ese momento. Era toda la disidencia esa que estaba sufriendo. Héctor Maceda Gutiérrez, que era... Teníamos una argentina representándonos allá, ¿y de qué manera? ¿Y cómo viniste para acá? Bueno, y entonces, cuando estoy en Cuba, hago esas entrevistas con los disidentes, me agarra Seguridad del Estado. Yo no me monté en el carro con Seguridad del Estado, me fui sola, que es lo que me dijo mi contacto en Argentina, que era Gaby. Me dicen, no vayas por ahí, porque habían detenido a un periodista argentino hacía un mes atrás y no le había pasado bien la detención por intentar entrevistar a disidentes. Entonces, bueno, ya me habían agarrado, me identificaron y, bueno, me trasladaron de un hotelito que pagaba, no sé, $15 la noche a La Habana, a La Habana Libre, ¿no? Ajá, te trasladan para La Habana Libre. Sí. Pero a un piso que cuando pregunto lo que valía era como $150, $200 la noche. Yo... dije, bueno, está todo microfoneado, me imaginaba que eran todas cámaras y micrófonos, entonces me divertí mucho esa detención en ese hotel, ¿no? En donde ellos me controlaban más de cerca y me mandaron a los diplomáticos de Argentina para ver qué estaba haciendo y para decirme que me tenía que ir amablemente, pero bueno, me tuve que ir, ¿no? Tremenda experiencia. Sí, y entonces me regreso a Argentina y ahí es cuando me empiezan a llamar de otros países, de muchos lugares, inclusive Miami, y ahí es cuando me llama el Canal 41. Esa es mi primera experiencia, la primera vez que los conozco a ustedes. Claro, al descubrir una Argentina, pero además recuerden que el anterior dueño de este canal también era un argentino, muy renombrado en Argentina, su padre también, y me imagino que al verte allí dijo, yo me la tengo que traer a esta periodista para acá. Fue Diego Vaz. Tú sabes que no sabía que así había sido la manera en que, o por lo menos no lo recordaba, en que habías venido de Argentina para acá. No sabía que ese había sido el antecedente. Sí recordaba tu trabajo con Hilda Molina, pero tenía idea que había sido ya estando aquí. Entonces esos fueron tus inicios con la comunidad cubana. Le quiero mandar un abrazo a Diego Vaz, que es el que nuestro Diego Vaz, que fue también en mi vida fue importante. Lo quiero mucho, mucho. Él creo que ni sabe todo lo que lo quiero, pero para mí es una persona, esos que te cambian la vida, y él fue el que me llamó a Argentina, me dijo, ¿hiciste esto? Sí, y los videos, le digo, los videos en ese momento los estaba esperando, creo, porque ¿qué pasó? Cuando a mí me sacan de Cuba, yo no pude traer nada conmigo, porque todos los videos se los daba otra persona, porque a mí me iban a sacar todo, era obvio. Entonces todo lo que grababa, todo el contenido se lo dio un tercero que llegaba como un mes después de que yo llegara a Argentina, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, contacto, le digo, mira, esperemos, vamos a ver qué sale, y cuando sale al aire eso hace como un escándalo muy grande, porque en ese momento estaba Kirchner, y entonces ese video, hay un llamado al canal, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando? Se negoció. Lo recuerdo perfectamente. Para nosotros aquí en el canal 41, en América TV, tuvimos una gran exclusiva con la historia de Hilda Molina, que denunciaba, ayúdame a recordar, que no la dejaban reunirse con su hijo. Sí, ella estaba atrapada, hacía años que estaba pidiendo la liberación para poder ir a Argentina, reunirse con su hijo, y además su mamá, que estaba en ese momento bien grande, y sí se logró, se hizo una negociación internacional, y finalmente llegó a Argentina, tuvo una gran cobertura masiva. Y ¿cómo olvidarlo? ¿Ustedes recuerdan el caso de Hilda Molina? Llámenme, que voy a seguir conversando con Andrea Sambucetti cuando regresemos de la pausa. ¿Qué les parece esta entrevista? Y si recuerdan, el caso de Hilda Molina fue muy grande también, y lo cubrimos aquí en América TV. 305-396-1454. Regreso enseguida con Andrea. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. Mi hora favorita.
Diego muy feliz conversando con la gran periodista argentina Andrea Sambucetti, su relación con la comunidad cubana, cómo empezó, cómo se ha ido desarrollando y cómo continúa, a pesar de que después de que saliste de aquí del Canal 41, te fuiste a trabajar a Univisión. Llevas muchos años trabajando con Univisión en el programa Aquí y Ahora y otras cosas más. Estuviste en Primer Impacto, por ahí tenemos algunos videos. Antes de continuar, Andrea, quiero, y que no se me quede, que a Diego Vaz, que es un gran productor y también un presentador de radio muy bueno. Diego no solo fue importante en tu vida, fue importante en la mía. Él sí sabe cuánto lo quiero porque se lo digo mucho. Entonces quiero aprovechar este espacio que estamos hablando de Diego para mandarle también un beso y mi agradecimiento de toda la vida. Fue él también quien hizo una especie de audición para mí en este canal y gracias a él también me quedé. Así que te quiero, yo también, Diego. Lo más lindo que tiene Josie es este corazón. Tiene un corazón tan grande, es tan sensible. Por eso es lo que la hace a ella increíble. Única, es singular, no vas a encontrar dos Josies nunca, es única. Tan bella, es que la gente que fue importante en tu vida, es que eso no se puede olvidar. Pero ser agradecido y lo que, cómo lo expresas tú eres muy hermosa, de verdad, como persona es un ser humano maravilloso. Tan bella, Andrea, te quiero, Andrea. Entonces, bueno, como decíamos, ahora continúa esa relación de ella con la comunidad cubana y hay un corto que tú hiciste, produjiste, filmaste, ahora me vas a contar todo eso, pero que ya va por 5 premios sobre la crisis migratoria cubana. Y el primer premio fue en París. El primer premio es en París, sí, es el Festival Paris Play, fue el que le dio el premio. En realidad hicimos este corto y la verdad es que no pensé nunca el resultado, ni siquiera se fue por los premios, no fue porque queríamos, la idea mía fundamental era la del inicio, que el tema de Cuba no es un tema de Cuba, ya pasó, es un tema de la humanidad que tiene que importarle a todo el mundo, tiene que haber un cambio, esto no puede ser, esto no pasó en la historia, esto es un gobierno que se haya extendido todo este tiempo con este sufrimiento y con todo esto que le generó a la familia. Tú sabes lo importante que es exponerlo y qué mejor momento que ahora, que es donde se puede visibilizar el gran problema dentro de Cuba con todos los cubanos queriendo escaparse de allí. Ella ha hecho este documental, este corto documental que se llama The Water Wall o La Pared de Agua. En inglés, aparte está en inglés hecho, porque justamente la intención, claro, lo vas a ver en español y en inglés, ¿no? Pero la base es en inglés porque justamente tiene ese goal, ese objetivo que es alcanzar una población que está fuera del Estrecho de la Florida, porque esto es un tema de la humanidad, esto no es un problema que está afectándonos a los que vivimos en Miami, a los cubanos, esto es un problema que va más allá, que todos tenemos que ver, que todo el mundo tiene que saber qué es lo que está pasando, cómo la gente se lanza al mar desesperada y intenta una nueva vida en otro lado porque no puede más con la que tiene. Esto es algo muy grave. Sin saber lo que va a pasar. Porque lo mismo se va a morir o lo van a virar para atrás después de haber pasado 3 días a la deriva. Y aún así la gente se quiere ir. Exacto. Y además que yo sí es muy preocupante porque no es solamente la cifra, que es impresionante, la cifra de miles. Por eso no es solamente la cifra, sino es todos los que no sabemos. ¿Cuánta gente hay que se perdió, que salió, que está desaparecida? La cifra que es la que nos pone la piel de gallina, de los que no sabemos qué pasó, que se perdieron a la deriva, que definitivamente tuvieron un problema y desaparecieron. El tema cubano, lo que tú estás haciendo, yo te iba a preguntar, pero los argentinos no se ponen celosos porque Argentina tiene muchos temas también ahora y tampoco están muy bien. Y si está Argentina, ¿por qué se mete en temas cubanos? Pero definitivamente el tema cubano se ha convertido en un problema tan grande, universal prácticamente, como lo es la trata de personas, el tráfico. Es muy parecido porque es algo muy grande. Pero además la falta de libertad de expresión, que fue porque a mí lo que yo soy música también, ¿no? Y a mí uno de los que al inicio me agarró cuando era muy chica con el tema de Cuba era por qué no podía la gente tocar la música que quería. Eso fue lo que dije, ¿qué es esto? Y ahí fue que empecé a meterme despacito en el tema de Cuba y ver que había otros escritores, periodistas, poetas, artistas de todos los tipos que estaban restringidos en su expresión. Eso es lo que a mí, en un escritorio
observatorio, en un periódico, en un país como Argentina, en Buenos Aires, en un barrio, y estaba ahí y digo... Eso fue lo que me prendió la lamparita de que esto sí me está tocando a mí. Me está tocando a mí porque ¿cómo puede ser que haya gente que no se puede expresar? Y eso es un tema que va más allá de Cuba. Es un tema que tiene que ver con los seres humanos. Como si hay una persona que está reprimida, oprimida, que no puede tener la libertad. De derechos humanos. Pero igual tú empezaste a vivir de cerca esta situación migratoria porque te fuiste un día a Los Cayos, me estabas contando, aquí a Cayo Hueso, sí. Y tú misma dijiste, empezaste a ver tantas embarcaciones llegando que, bueno, ya esto no es un tema aislado como era antes. No, esto es una locura. Yo estaba estudiando cine en New York Film Academy y tenía un proyecto para desarrollar. Hice un proyecto, me fue bien y estaba desarrollando el segundo y en el medio voy a Los Cayos y empiezo a ver o sea, envío ahí y digo, bueno, esto es algo que habíamos cubierto. ¿Cuántas veces en el 41 no cubrimos eso, no? La llegada de con balseros. Ustedes mismos. Pero era algo esporádico, uno cada 3 meses, 5, ¿no? Que uno podía captar esto. Pero de repente, que estoy el día lunes ahí y veo 1, 2, el día martes 1, 2, me comunico con la gente de Border Patrol, que aprovecho y le mando un abrazo, que nos ayudaron muchísimo para poder grabar esto. Y veo, sí, llegó otra embarcación, ¿pero qué es esto? Sí, que estar un día en Los Cayos. Porque aquí hubo una época que llegaban muchos balseros cuando todavía llegaban y podían llegar sin problema y eran recibidos aquí. Hermanos al Rescate, esta organización que los ayudaba desde las alturas con sus helicópteros. Luego eso se acabó con la ley de pies secos, pies mojados. Exacto. Pero ahora, la diferencia es que ahora se ven tanto más balsas que en aquella época, balsas rústicas todavía, cuando ellos no saben qué suerte van a correr. No, y tuve la oportunidad de estar adentro de las balsas rústicas, o sea, de estar en varias, e inclusive tengo un remo por ahí, que uno que me lo llevé conmigo. Y uno ve la precariedad y el terrible riesgo al que se están exponiendo. Por ejemplo, el remo que traje, que lo tengo en mi casa, ¿sí? Es un pedazo de tronco con una chapa mal cortada, con un clavo puesto. Y con eso viajaron ese día 14 personas, ¿no? O sea, tú sabes que aquí había, y ustedes lo deben recordar también, por cierto, que hay una televidente que me escribió por las redes sociales diciéndome que tiene también un bastón con la que su madre cruzó la frontera, que es una de estas ancianas que ha venido por la frontera, y ella quiere donarlo a algún sitio donde haya este tipo de memorabilia sobre viajes cubanos. Hay museos. Había uno en Cayo Hueso hace años, cuyo creador falleció también hace años ya. Arturo Lobo, si mal no me recuerdo, ¿te acuerdas de Lobo? Hizo tremendo trabajo con el Museo del Balsero Cubano en Cayo Hueso. Eso ya no existe. Y ojalá ese legado nos quedó a todos, ¿no? Sí. Nos acordamos todos de Arturo, de todo su labor. Ojalá que alguien que me esté escuchando quiera retomar un proyecto como este, o quizás nosotros podamos hacer algo. Donde volver a dejar, porque ahora mismo es un momento donde, como tú tienes ese remo, también los que están cruzando toda la selva tienen también cosas que quisieran dejar. Es un momento histórico, es el mayor éxodo cubano en la historia, ¿no? Como se puede ver en el corto. En este corto te quiero contar que yo no soy cubana, y eso se sabe, como dijiste toda esta hora favorita, pero es muy importante que como una persona que viene de afuera me conecte con buenas fuentes también para explorar. Entonces pedí colaboración de una productora que conoces también, que es Naday Balbuena. Nuestra querida Naday. Sí, y a Wilfredo Cancio Isla también, que me fueron guiando en cuanto al contenido. Y entonces en este corto estamos trabajando con Border Patrol, con Slowsar, que es el jefe del Border Patrol, con Hofner y con todo su equipo. Estamos adentro de las facilidades, van a ver específicamente algo que no se vio hasta ahora, que es adentro de la facilidad. Cuando llegan los migrantes, uno de los días que grabé, llegó tanta gente que no se podía sostener en la facilidad de Marathon de Cayo Maratón, ¿no? Que tienen una capacidad limitada, era tanta que lo tuvieron que trasladar en micros hasta Dania, que son una de las imágenes que estaban viendo mientras hablábamos, ese micro, ese bus que están viendo por ahí, llegando
daña a la facilidad de ellos y vemos todo el proceso. Traje algunos clips también, si los querés pasar, pero básicamente lo más importante de que este proceso es que ellos no saben cuando llegan a qué es lo que va a venir en el futuro. Ellos no saben. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Lo que te estaba diciendo. Y tienes el caso de este cubano que intentó salir y por fin lo logró 42 o 43 veces. Sí, de Andy de la Torre, Andy. que él hace toda esta travesía una y otra vez. Imagínate el tesón y la necesidad de tener que irte, de intentar 43 veces a riesgo de tu vida. Bueno, él finalmente lo logra. No te quiero contar el final porque es el final del docu. ¿Dónde lo podemos ver? Porque bueno, nos queda poco tiempo invitar. de entrevista. Quiero que nuestra gente pueda acceder al documental. Claro, ahora les voy a decir. En Miami tenemos hay 20 selecciones en distintos festivales que vamos a ir viendo cómo le va. Por ahora ganamos 5, pero hay 20. Felicitaciones por todos los premios, por cierto. Gracias, muchas gracias. Entonces, uno de los festivales, en Miami hay 4 festivales acá en Miami que ya lo seleccionaron y hay uno muy especial de mi corazón que es el de Hialeah, que es nuestro barrio. ¿Cuándo acá. es ese? Y ese va a ser con los de Miami a fines de octubre probablemente y te vamos a invitar. Yo si quiero que vengas a la premiere, va a ser en persona pero también online para la gente que lo quiera ver online. Les vamos a avisar en cfest.com, ¿sí? Es el festival que organiza César Núñez, que es un galardonado, multigalardonado cineasta. Vamos a hacer una cosa para que no se quede en el aire esta información. Primero, les invito a que nos llamen a nuestro número de producción 305-396-1454 para yo dejarles allí, que Andrea me va a dejar esa información para que ustedes sepan cómo, cuándo y dónde pueden ver el corto que se llama La pared de agua, ¿verdad? Sí, el muro de agua. El muro de agua, claro, The Water Wall. Yo les voy a dejar ahí, Andrea les va a dejar toda la información de qué días, qué festivales, qué días son. Sí, en Miami básicamente para y la la gente, página web. Ajá, claro, ustedes pueden visitar el tráiler y ver la información básica del docu en la página del documental que es thewaterwallfilm.com, pero acá en Miami, especialmente en nuestro barrio, va a haber un screening en persona, o sea que podemos ir, todos vamos a ir, todos. Te voy a invitar, por favor, quiero que vengas. Claro que sí, cuenta conmigo, vamos todos para allá, los invito, yo también a ustedes, ¿ok? Entonces llámenme, 305-396-1454, pidan toda esta información que les voy a dejar con las muchachitas en los teléfonos. Y llamen también para que me digan de todo esto que hemos hablado aquí, qué piensan, qué recuerdan, qué mensajes quieren dejarle a Andrea Sambucetti, que la verdad es una visita de lujo que tengo en el día de hoy. Gracias. Y que te agradezco infinitamente tu corto tiempo, que sé que es muy pequeño, y que hayas dedicado estos minutos para nosotros. Y ojalá me pudiera quedar todo el tiempo contigo, la verdad, ojalá. Te quiero, amiga. Yo también, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, fue un honor estar aquí contigo otra vez. Me acarició el alma este ratito. A mí también. Gracias. A mí también. Muchas gracias. Llamen 305-396-1454 y recuerden además que esta es la última semana para participar en la rifa de la mini masajeadora de VX Power. Ya no queda nada. 3 días. Así que aprovechen estos últimos días para llevarse a casa la masajeadora pequeña pero poderosa de VX Power. Ya regresamos.